Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Una vez más, la paz del Señor esté con todos ustedes en este día martes, aquí en la ciudad de Toronto, Ontario, como siempre, puntuales, a las 10 de la mañana, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sean todos bienvenidos a este servicio. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchas bendiciones para usted y su familia. Y a todos los hermanos que por primera ocasión nos ven a través de este medio, queremos anunciarles que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Nuestra mirada está en Él. Sean bienvenidos en esta mañana, en el comienzo de este día martes. Dios tiene una bendición, Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Queremos recordarles a los hermanos que este jueves, que normalmente nosotros lo hacemos, las predicaciones de las 7 palabras, y todos los años lo hemos realizado a las 2 de la tarde, pero en esta ocasión no podemos hacer nada, ustedes saben, por asunto de esta pandemia y por respetar los protocolos del Departamento de Salud de la provincia de Ontario. Nos sujetamos nosotros. Entonces no podemos. Queremos, pero no podemos hacer, violentar ni desobedecer las leyes que han sido establecidas. Entonces, queremos decirle que el viernes en la tarde, sí, a las 6 de la tarde, estaremos aquí, como siempre, anunciando las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el domingo a las 12 del día estaremos aquí. Así que no compromete ese tiempo con nada ni con nadie. Dios siempre tiene una bendición para nosotros. Quiero leer el Salmo 61 antes de entregarle la parte a nuestra hermana Cristina Gómez, que nos va a traer el consejo de la palabra. Dice así: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaya. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. No me puedo olvidar, Señor, en los momentos tristes, cuando mi corazón comience a desfallecer, me acuerdo, Señor, otra vez quiero que me lleves a lo más alto, a tu presencia, a estar contigo, porque ya he experimentado yo, ya me di cuenta lo bueno que has sido conmigo. Tú has sido siempre mi refugio y has sido siempre una torre fuerte delante de mi enemigo. Él no puede avanzar, él no puede hacer nada, él no me puede tocar porque estoy contigo. Y tú conmigo. Gracias, Señor. Hermana Cristina. Dios le bendiga a mis hermanos, amén. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes ahí desde sus hogares. Amén, les saludamos. Pues bien, en esta mañana tenemos el consejo de la palabra de Dios, la reflexión de la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 16. Continuamos nosotros con el tema que habíamos empezado la última vez acerca del escogido de Dios, del elegido. Esta palabra, ¿verdad?, denota que un elegido es uno que ha sido seleccionado de en medio de una misma categoría, amén, que ha sido comparado, evaluado, seleccionado y preferido. En otras palabras, el amado. Esto es lo que es Moisés. Moisés fue escogido dentro de cientos y cientos judíos, jóvenes, hombres que eran de la descendencia de Abraham, pero que a Dios le plujo
¿verdad? Escogerlo a él. Moisés es el hombre que Dios seleccionó, que Dios capacitó. Vamos nosotros a ver, mis hermanos, amén. Moisés tiene dos periodos. Hay dos periodos en su preparación, dos periodos de tiempo, y yo en este estudio lo he dividido en un periodo, el primer periodo de 40 años, el segundo otro 40 años más, puesto que cuando Dios llama a Moisés, Moisés tiene ya sus 80 años, es decir, Moisés sale un hombre joven, robusto, sale de Egipto, huye, se va a Madián, convive allí, ¿verdad? Con Jetro, trabaja como pastor, y es allí durante 40 años donde Dios comienza a preparar. La primera etapa de su vida, yo la considero así, viviendo, ¿verdad?, en el palacio de Faraón, preparándolo. Dice las Escrituras que Moisés estaba preparado en toda la sabiduría y el conocimiento de los egipcios. Cuando está hablando de este término, ¿verdad?, no solamente habla de la ciencia, sino que también está incluyendo los poderes y la sabiduría de las religiones de ellos. Moisés estaba preparado. Cuando nosotros vemos este tipo de preparación, ¿verdad? Entonces entendemos el por qué fue Moisés. Moisés, sacado de las aguas por la princesa, ¿verdad? Hecho el hijo de Faraón después, el supuesto próximo Faraón, pero vemos que Moisés es sacado del palacio con un propósito especial y es llevado como extranjero prácticamente, ¿verdad? Vive allí como un desamparado, puesto que no era su tierra, estaba allí en medio de un pueblo extraño, pues se había criado en Egipto. En Egipto vivió como un príncipe con los mejores lujos de la época, con las mejores comodidades, los mejores honores. Ahora allí donde Jetro no tiene nada, es un simple hombre, ¿verdad? El sol lo está quemando, las precariedades de la situación del medio ambiente. Es decir, que sale de un confort, de un lugar muy cómodo, ¿verdad? Muy honorable, para un lugar inhóspito, un lugar duro, pero bien. Es aquí donde nosotros vemos el proceso y la preparación en ambos niveles. El primer proceso de sus primeros 40 años para mí representa la capacitación para poder ir a hablar a los hombres que estaban en eminencia, que sería más tarde el Ramsés o el hermano con que él se crió. Es decir, que Moisés fue olvidado por 40 años, pero sin embargo, Moisés no se le había olvidado sus formas y todo. Muchos de ellos estaban allí y sabían y se acordaban de quién era Moisés. Pero vemos entonces que estos otros 40 años, Moisés tiene otro tipo de preparación. ¿Para qué? Para poder asociarse con los humildes, para poder entender su pueblo, para poder hablarle. Moisés entonces está preparado prácticamente para cortar en los dos niveles. El primer nivel representa el nivel de los hombres, de las ciencias humanas. Este primer nivel representa el mundo físico tangible, donde Dios también lo prepara. Pero el segundo nivel, allí es donde se encuentra con Dios, tiene una transformación, un momento en la presencia de Dios. Es allí donde Dios lo llama. En otras palabras, en el segundo es donde se rompe el nuez prácticamente. Yo lo considero así. Es donde Dios le da para romper, para escoger el hombre que está dentro de él, hablarle a su corazón y convencerlo de aquel propósito que él quizás no había entendido. Porque imagínese, ¿verdad? Moisés se crió, él sabía que él era el príncipe, pero él pensaba que sus hermanos lo sabían, pero bueno, de todos modos, él necesitaba un encuentro especial, comisionado. Este es el punto del enfoque en esta mañana. Si no logramos terminarlo, pero lo vamos a continuar. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Porque el éxito de un hombre en su ministerio depende de este punto. La comisión dada,
personalmente por Dios es lo que entrona, hace que un hombre se autorice, hace que un hombre se posicione. Es el mandato de Dios, es la autoridad de Dios que lo hace efectivo. No es por sus capacidades. Moisés físicamente tenía capacidades, pero estamos hablando que Moisés va ahora no solamente a sus hermanos, sino que también va delante de los reyes. Moisés entonces necesitaba tener una capacitación para el nivel de los intelectuales, pero también un sentimiento, una connotación para condescender con sus hermanos los esclavos. Sí, entonces vemos que Moisés tiene una capacitación para cortar arriba y abajo, en el mundo físico y también en el mundo espiritual, porque yo lo asocio así, dos niveles, dos preparación en dos sentidos. Y esto es lo que hace a un hombre de Dios ser efectivo, tener capacidad y dominio tanto en lo que se ve como en lo que no se ve. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Porque verdaderamente Moisés necesitaba ese entrenamiento. Dios necesitaba llevarlo allá al monte, allá donde nadie lo veía, allá en esa soledad. Dios quería mostrarse a él. ¿Para qué? Para que pudieras tener el poder, la capacitación y la unción para hacer el verdadero trabajo que Dios quería que él hiciera. ¿Por qué? El verdadero trabajo tenía un enlace y era en el mundo espiritual. El mundo espiritual es de donde verdaderamente se opera las ataduras o la liberación, y eso él necesitaba entenderlo. Ahora, tenemos entonces que Moisés es el hombre que Dios escogió. Moisés entonces estaba preparado para derribar a Faraón. Amén. Dice su palabra, gloria al Señor, que Moisés, después de esa experiencia, después que Dios habló con él habló con Dios, pues Dios comenzó a asegurarle la victoria por señales, por prodigios poderosos que le hizo. Le dio unas señales de tirar la vara, de meter su brazo en el seno y toda esa cosa. Ahora, Moisés entonces se dirige hacia Egipto. ¿Por qué? Se dirige bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, bajo la comisión de Dios. ¿Por qué? Dios tenía un problema con Faraón. Yo quiero que tú entiendas lo que significa ir donde el Faraón. Por eso es que vemos que Dios lo prepara. ¿Por qué? Porque él iba a enfrentar el hombre que se llamaba el Horus vivo. Moisés tenía que enfrentar a un espíritu que se consideraba y que se pretendía ser Dios hombre. Si usted conoce un poquito la historia, la mitología de los egipcios, en el rey se encarnaba el Dios de ellos, el Horus vivo. Él era el señor de las dos coronas. Él se consideraba el dueño de todo el territorio, de todo Egipto. Pero hay un punto importante, y es que según la mitología se le llamaba Dios, el Horus vivo, el encarnado, el soberano. ¡Wow! Mire, no es una cosa fácil que Moisés va a enfrentar. Dios quería derribar al Horus vivo. Sí, aquel que tenía en su cabeza el símbolo de la cobra. Yo decía, ¿por qué Dios permitió que la vara de Moisés hiciera cobra? Se convirtiera. ¿Sabes por qué? Porque esto iba a demostrar que la cobra que representaba la que estaba en el símbolo este símbolo que estaba en su cabeza iba a ser avergonzado. En pocos tiempos estaba ya preparada esa vara seca de Moisés estaba preparada. Esto representa, gloria a Dios, la simpleza del mismo Moisés, amén, la humanidad simple de Moisés, lo que era él.
quién sabe, ¿verdad? Despreciado ya por la sociedad egipcia, ¿ya? Quizás no lo recordaba. Ahora Moisés se presenta como un hombre del campo, con ropa bruta, quién sabe su piel, su pelo, su estilo, ¿verdad? Un poco despreciable, pero oye, estaba a punto Dios de glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas al revés. Dios no hace las cosas como nosotros pensamos. Aleluya. Y esa vara seca, cuando tira la vara, gloria a Dios, esa vara se convierte en culebra. Uy, no sé si usted ha visto la película, muy bonita, a mí me gusta mucho esa película. Pero bien, mis hermanos, tenemos entonces que esa vara seca en las manos de Dios se transforma en una serpiente, se transforma en una cobra, se transforma, amén, para derribar, para tragarse, para absorber la cobra de Faraón. Porque precisamente representaba al diablo mismo. Dios, aleluya, amén, lo hizo avergonzar. Dios lo hizo humillar. Y esta fue la señal que abrió el corazón de todos los príncipes de Egipto, que más tarde usted puede encontrar en las escrituras, en la historia de en la parte de esta historia, donde todos los príncipes de Faraón le creían a Moisés. Lea bien las escrituras. Ahora, vemos, gloria a Dios, Dios preparó este hombre. Moisés era el hombre de Dios para destronar esa deidad encarnada. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mi hermano! Yo no sé si tú estás entendiendo el nivel de lo que te estoy hablando. Es decir, un hombre simple, un hombre ahora que no se considera nadie, es el que va a destruir al más poderoso, al que se lo cree que es todo. Sí, este es Faraón. Y Dios necesita, mis hermanos, un hombre sencillo, un hombre simple, pero lleno del poder de Dios para deshacer lo que piensa el hombre que es. Es decir, Dios escoge lo simple, lo sencillo, para deshacer aquellas cosas que son complicadas, aquellas cosas que son de renombre. Eso hace Dios, eso lo vemos nosotros en las escrituras. ¿Por qué? Porque las cosas sencillas de Dios son más poderosas que las cosas complejas o poderosas que tenga el mundo. Y eso es ahí donde estriba el poder de Dios, para que ningún hombre ostente ser o creer tener el poder. Y vemos nosotros que Moisés va efectivamente donde Faraón hace su trabajo con excelencia. Amén. Tiene un éxito, ¿ve? Tuvo que esperar un tiempo, no se sabe con exactitud cuánto tiempo fueron esas 10 plagas, la manifestación de esas 10 plagas, pero lo importante es que Dios le advierte una cosa y le dice, mira Moisés, estate tranquilo, Faraón te va a resistir, pero no te preocupes, al final yo voy a hacer que tú tengas la victoria. Ok, Dios, si tú me dices que es así, entonces yo voy. Y comenzó la lucha con el Faraón. Ahora, vemos nosotros que Faraón es un enemigo en una categoría muy distinta. ¿Por qué? Porque las batallas y las peleas tienen sus categorías, tienen sus niveles, pero voy a presentar aquí dos niveles, dos oposiciones. Primero, Moisés, el escogido de Dios, escogido, seleccionado y preparado para derribar una deidad pagana, para derribar un principado que gobernaba mitológicamente, de cultura, de tradición, ¿verdad? Los faraones. Y allí vemos que Moisés es el hombre que Dios tiene para deshacerlo. Bien, pero vamos entonces a ver que Moisés tiene un opositor. Su primer opositor es declarado, pero vamos a ver por qué es su opositor, por qué Faraón es su opositor. Primero, Faraón tiene muchas razones el por qué ser un opositor. Veamos entonces
un poquito la raíz de la situación. Veamos por qué. El opositor que se va a enfrentar Moisés tiene varias razones. Es un enemigo que es directo, no está camuflajeado, no está al revés, está de frente. Él sabe que Faraón es su enemigo. Veamos. Primero, Faraón cautiva de tradición por mucho tiempo el pueblo hebreo que había habitado en su tierra. Es decir, Faraón tiene ciertas razones de poseer, de adueñarse de este grupo de gente. ¿Por qué? Primero, vivían bajo su territorio y vivían en su territorio y al estar en su territorio, él como el soberano tiene derecho absoluto de enseñorearse sobre todo aquel que esté en su territorio. Estamos hablando leyes y reglas de reinos. Entonces, Faraón lo cautivó porque estaban en ello. Faraón le tenía miedo a los hebreos. Esta fue la razón principal por qué Faraón decide de que los hebreos serían esclavos, de oprimirlo y detenerlos para que no se multipliquen. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. Los judíos se habían multiplicado tanto que prácticamente había más judíos que egipcios. Y esta fue la razón, porque se levantó otro faraón que no conoció a José, y usted conoce la historia. Pero entonces este nuevo faraón que se levanta y produce y declara la esclavitud de los judíos, de los hebreos, es un faraón que tiene derecho para hacerlo, porque primero tiene temor y dice, wow, es un beneficio, vamos a oprimirlo, que nos sirvan. Y allí comenzó la opresión, allí comenzó el maltrato. Pero entonces, a pesar de que le tenían miedo, Faraón tenía un derecho legal. Y es por eso que Faraón se resiste ante Moisés. Él se creía el dueño y verdaderamente, legalmente, era el dueño porque ellos habitaban en su tierra. Pero vemos, mis hermanos, amén, dice su palabra que el segundo y más resistente oponente que tuvo Moisés no fue el Faraón. Para mí, no fue el Faraón. ¿Sabes por qué? Porque Moisés estaba consciente. Ya Moisés sabía que iba a enfrentar un enemigo, pero después de la victoria, después de esa magnífica, ese hecho magnífico que fue abrir el Mar Rojo, que fue ver a su enemigo enterrado bajo las aguas. Las caballerías de Faraón era la mejor armadura, el mejor equipo militar del tiempo antiguo. Verlo hundido en el mar, ¡wow! Se espeluzca uno solo de pensar eso, mi hermano. Yo no sé si tú sientes lo mismo, pero verdaderamente es un hecho portentoso, más que grandioso y maravilloso. Amén, portentoso. Hechos portentosos, hechos únicos que se han sucedido. Y es que se abrió el Mar Rojo. Y no solamente eso, sino que Faraón fue enterrado con todo su poderío. Bien, pero tenemos entonces que hay un oponente, hay un enemigo que va a enfrentar a Moisés. Primero, él no lo sabe. Segundo, no se lo está esperando. Tercero, ni se imagina de qué manera sería. Y este sería más fiero a mi pensamiento por los efectos que hizo su oposición. Fue peor que Faraón. Sí, vamos a ir al capítulo 16 y este es Coré. Coré logró lo que Faraón no encontró. La Biblia dice que Israel salió con mano y brazo extendido. Es decir, que el brazo de Dios iba ahí. Cuidado, Faraón. Yo no sé si usted ha leído la historia, pero yo estoy rapidito cabalgando sobre la historia para que podamos avanzar. Pero usted lo lee en su casa, la historia de cómo salió Israel de Egipto esa noche. ¿Ah?
dice su palabra, que a medianoche miró Jehová desde la nube y Faraón venía acercándose y el pueblo venía acercándose y vino Dios, se puso. Amén. La columna se pasa a la parte de atrás. La columna iba adelante, alumbrando al pueblo. El pueblo iba huyendo, caminando, apurándose. Pero Dios, viendo que el faraón ya viene muy cerca, se pasa hacia atrás. Aleluya. Se pasa hacia atrás y divide los dos grupos. Jehová entonces se pone delante de Faraón, siéndole una oscuridad a Faraón en la columna y proveyendo luz, un fenómeno, mi hermano, que científicamente no se puede hacer porque la luz es bidireccional. Nadie puede poner y decir que la luz va por el lado. Cuando la luz sale, si usted se da cuenta, es redonda, sale para todas. Pero sin embargo, Dios es el Dios de las leyes, de la física y de todo. Amén. Y Él hizo, gloria a Dios, que aquel fuego, amén, solo alumbrara para su pueblo. Y así su pueblo avanzaba. Su pueblo caminaba en medio de la oscuridad, en medio de aquel camino, gloria a Dios, aleluya, de aquel camino lleno de piedra, de rosca, no lo sabemos, en medio del mar caminaba y no se daba cuenta, allí en medio de paredes de agua, allí quién sabe, dice su palabra, que Dios hizo un hecho magnífico. ¿Sabes por qué? Porque pasaron como si se caminara en caminos de sendas hechas. Dios hizo un camino en el mar. Israel caminó sin tropezar. En medio de la oscuridad iba caminando. Faraón venía detrás, aleluya. Pero Dios estaba allí. Por eso dice que Israel salió con brazo fuerte extendido, gloria a Dios. Era el brazo potente de Jehová que los llevaba adelante. Mira, Dios extendió su brazo así, mira, para que Faraón nunca se acerque. Pero bien, este enemigo furioso, grande y temible, fue vencido. Pero el escogido de Dios no solamente estaba preparado para darle la pelea a Faraón, sino que también Dios lo había capacitado para tener otra batalla, para tener otro enemigo, para derribar otra circunstancia, otro opositor con otras cualidades y otras características. Coré, dice su palabra, que Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación, de los consejos, varones de renombre, porque eso hacen los activistas, los divisionistas, van donde los grandes para cucarle la cabeza. Este tema tiene muchos puntos de verlo, pero mientras tanto lo vamos a continuar así. Se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es santo y quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere, al que él escogiere, él lo acercará así. Es decir, después de aquella victoria, después de sus ojos ver la liberación de Dios, entonces Satanás dice: wow, no hay otra manera. Yo tengo que hacer algo para derribar a Moisés. Yo tengo que hacer algo. Me venció en el primer terreno. Tengo que hacer algo. Y es por eso que la lucha de Moisés
se torna en otras circunstancias y en otra categoría. Es decir, vemos que espiritualmente es un ataque, es como una venganza. Bueno, venció a Faraón, lo ahogó en el mar, pero vamos a ver, voy a buscar otro contrincante. Le voy a levantar su propia gente, le voy a levantar un hombre envidioso, le voy a levantar un oponente. ¿Sabes? Porque hay una ley que dice que los pleitos entre los hermanos son como cerrojos de alcázar, son como columnas de hierro, son como alcázares, casas de refugio de hierro, son prácticamente inquebrantables. Eso es lo que voy a usar. Me venció a Faraón, derrotó el Horus vivo, pero entonces yo voy ahora a buscar los lazos sanguíneos, los sentimientos, para convertirlo en fortaleza y con ellos voy a pelear. Y vemos entonces la historia que la voy a dejar para que usted la termine de leer, una historia muy bonita, larga, y la magnífica, poderosa mano de Dios, cómo decide y cómo se manifiesta y cómo demuestra a Dios a quien Él había escogido. Entonces, dice su palabra que Coré es el líder, un levita, un descendiente, un hermano del mismo grupo de Moisés, se levanta en celos, se levanta sin ninguna razón. Por eso te presenté al principio que Faraón era un enemigo directo de frente y tenía sus razones, pero Coré no tiene razón alguna. Coré debe estar a favor del hombre que Dios escogió, viendo la magnífica, potente obra de Dios para libertarlos a ellos, que no había manera de hacer esa operación. Sin embargo, Coré se levanta. ¿Pero por qué Coré se levanta? Porque Coré fue usado por Satanás, porque tenía un corazón en amargura, un corazón envidioso, un corazón lleno de celo, un corazón malo. Y comenzó entonces: no quiero tu liderazgo, no quiero que te enseñorees de mí. Entonces dice la Biblia que Moisés dice: no se preocupen, tranquilo. Ustedes entonces vamos a ir donde Dios para que Dios demuestre a quién escogió. Y entonces dice la Biblia que se llegaron todos estos hombres, y usted va a leer la historia bíblica, y fueron cada uno con su incensario. ¿Por qué? El alegato de Coré y de su gente era de que ellos también eran santos. Sí, era una verdad. Pero el problema es que Coré no solamente, si usted no sabe bien la historia, te voy a decir rapidito. Dios escoge a los levitas, ¿verdad? Y le escoge dentro de los levitas, escoge a Moisés y Aarón como los líderes principales. Y hace Dios una jerarquía. Y esta es el punto de lo que le molesta a Coré. La jerarquía de Dios. Dios tiene siempre un orden para gobernar, y hemos visto que si el mundo tiene una clasificación, un orden para desarrollar los proyectos y las actividades o cualquier tipo de organización, tiene que haber un líder, una cabeza, porque así es el orden. Sin embargo, ellos no aceptaban la decisión soberana de Dios de haber escogido a Moisés y Aarón como los líderes, los que estaban para dirigir el resto. Y el grupo de los levitas estaban en segundo grupo para ayudar y cooperar también. Pero se necesitaba quien dirija. Desde el principio Dios ha establecido quién dirige, quién es cabeza. Esto no quiere decir en el mundo de nosotros, en el mundo de maldad, que porque usted tiene una categoría de segunda, es que usted no es apreciado. No, en Dios las cosas no son así. Mire lo que le dice Moisés. Dice: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él
para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle. Y que te hizo acercarte a ti. Es decir, Leví, Coré, tú no te acercaste a Dios. Tú no tienes capacidad para acercarte a Dios. La Biblia nos demuestra, su palabra enseña que ninguno se puede acercar a Él. Si tú te has acercado, es porque Él te trajo. Dice, y que te hizo acercar, es decir, confirma nuevamente que es Dios el que te hizo acercarte a Él. Si estás en el trabajo de Dios, no te enorgullezcas, que eso no fue por cuenta tuya, por fuerza tuya o por idea tuya. ¿Ah? Si estamos en el servicio de Dios, si estamos en lo más alto o en lo más sencillo, no fueron por tus méritos ni tus capacidades, ni mucho menos tu deseo, porque ningún ser humano le nace venir a Dios a menos que Dios ponga su deseo. Dice la Biblia que Jesucristo dijo, ninguno puede acercarse a mí si aquel que me envió no lo atrajere. Es decir, que Jesús estaba confirmando y diciendo que nadie se puede acercar a Él, nadie puede venir por sí mismo, amén, a menos que Dios produzca ese deseo, este anhelo. Y dice versículo 10, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los levitas, contigo ¿procuráis también el sacerdocio? Moisés pone en las manos, en una bandeja, ¿verdad?, el verdadero significado del privilegio que tenía Coré y de todos aquellos que la había envenenado. Le dice, no te basta que fuiste escogido. Y este punto, versículo 9 y 10, tiene un punto importante. Es una vertiente, es una vertical, es una columna, una verdad, y es que el honor es debido a aquel que te ha escogido. No es lo que estás haciendo prácticamente, es quien te escogió para que lo haga. Por eso la introducción de la vez pasada, hablé y dije que el valor de los objetos adquiridos en nuestra sociedad, que los objetos que adquirimos en nuestra sociedad valorizan al hombre, es decir, que el hombre es importante porque tiene un auto, porque tiene una marca, tiene una cartera, tiene un blue jean, que tiene qué sé yo qué, porque es de un nombre, de un famoso, de un artista, pero en Dios no. ¿Sabes por qué? Porque Dios es que llama las cosas que nos sirven para poner su nombre y su gloria para que sirvan. Entonces, para que nadie se gloríe en su presencia, Dios es quien le da, de Dios parte el valor que los hombres tienen. Los hombres tienen un valor porque Dios se lo dio. Los hombres son importantes porque tienen la imagen de Dios, pero de lo contrario, el objeto en Dios no engrandece a Dios. Dios es quien engrandece al objeto. El hombre no es quien engrandece a Dios. Dios es quien engrandece al hombre. La elección de Dios no engrandece a Dios, sino el hombre es engrandecido porque Dios lo elige a él. Si somos importantes, es porque Dios nos ha elegido, mis hermanos. Si somos alguien, es porque lo que tenemos es de Él. Sin Él, nada podemos hacer, no somos nada sin Él. Y le dice, ¿y es poca cosa para ti, Coré? ¿No te puso Dios al servicio de todo? Todo lo que se hace, ¿quieres tú también el sacerdocio? Oye, vamos a ver, mañana, dice Jehová, se sabrá quién es al que Él escogió. Y Moisés le dice, no se preocupen, prepárate entonces, trae tu incensario, trae tus ofrendas, prepárate, porque tú dices que eres santo, sí, es verdad, porque Dios te escogió. El santo la palabra santo quiere decir escogido, seleccionado. Eso fue lo que Dios hizo. Pero Coré no entendía la suprema, la soberana voluntad de Dios que debe ser respetada. Si Dios quiso que ese esté primero, tranquilo.
El primero y el segundo, dice Pablo, que son una misma cosa. El que siembra, el que riega. ¿Por qué? Porque lo importante es que aquel que da el crecimiento sea engrandecido. No importa, hermano, hermana, lo que hagas en la casa de Dios. Eso no te hace más ni te hace menos. Si tienes esos sentimientos en tu corazón, oye, ten cuidado porque el corazón no está caminando bien. Si tu corazón está despreciando la sencillez de lo que Dios te ha dado, o si tus ojos no están mirando con valor lo que tienes en las manos y piensa que es sencillo, que no es bueno, que no es honorable, mucho cuidado que el corazón te está engañando. Eso le pasó a Coré. Coré comenzó a pensar que abrir el templo, barrer, ¿verdad? Prender las luces, hacer el sacrificio, llevar las ovejas para acá, sacar la ceniza y lavar los platos y contarlo, que era lo que ellos hacían. Aún estaba el servicio, el trabajo de todo aquel tabernáculo, estaba bien clasificado. Ustedes van a llevar esta parte. Los hijos de Aarón y Aarón son los únicos que van a cubrir las cosas santas de este templo. Nadie la mire, no se preocupe. El otro Coach va a llevar las maderas. Pero ¿qué importa lo que te dé Dios, hermano? Considérate honorable, considérate honrado de que Él te ponga, aunque sea a botar la basura. Es un honor para ti que Dios te haya puesto en su santo servicio, no importa a qué. Ahí está el punto de la humildad. Ahí está el punto que Dios quiere que los hombres tengan en nuestros tiempos, que la iglesia entienda, que sus hijos entiendan que para Él, amén, lo que vale es un corazón agradecido con acción y deseo de hacer lo que Él le ponga a hacer. Porque ¿quién es Pablo ni quién es Apolo? Es Cristo el jefe, Jesús. Todos somos sus servidores. Todos somos sus sirvientes de Él. Él es el grande. Él es el Señor. Él es el honorable. Él es el excelso, el soberano. A Él es que hay que rendirle homenaje. Debemos sentirnos honrados, dichosos, ¿verdad? De servirle a Dios. Mi madre tiene un dicho y ella dice jocosamente, ¿verdad? Cuando hablamos del cielo, bueno, yo me voy para el cielo. Mi meta es irme al cielo, aunque sea de barrendera. Porque aquí tenemos categoría. Oh, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a ser un agricultor ni voy a trabajar en el campo porque los campesinos no son importantes. Mire, mi hermano, el campesino es más importante que el que está en la oficina sentado con una corbata larga. Si el campesino no coge ese sol, si el campesino no mete sus uñas en la tierra, el que está en la oficina no come. Para Dios todos somos iguales. Para Dios en su obra en el mundo, los hombres son iguales. Métetelo aquí para que te salve, te entre la paz y puedas aceptar lo que Dios te ha dado y te quedes tranquilo y te quedes tranquila en esta humildad que Dios te ha dado. Ay, hermana, es que el Señor dice que debemos aspirar cosas buenas. Es que todo lo que es de Dios es bueno. Todo. Pero si Él no te escoge para sacerdote, ¿qué haces tú enchinchando? ¿Qué haces tú queriendo cortarle los cables al otro? ¿Qué haces tú serruchándole el puente para que no pasen? ¿Qué haces tú cortando las columnas que Dios ha establecido para que se sostengan? Déjame decirte que los que hacen tales actos son enemigos y acarrean maldición.
Aquí voy a dejar esto porque quiero orar y te lo voy a continuar. Quiero decirte lo que dice la palabra del Señor sobre las personas ignorantes que se oponen y creen que cuando el líder te manda o que el líder te dice una cosa, es porque ellos quieren señorearse. Esas eran las mismas frases de Coré. Te estás enseñoreando de nosotros con mucha imperidad. Tú no vas a gobernar sobre nosotros. Ya vimos la semana pasada que los que rechazan a los hombres que Dios ha escogido, viene Dios y se los pone ahí pájata en la cabeza. Sí, quiero dejarte en esta mañana por hoy. Tenemos mucho material de esto y es con el propósito de que crezcamos sanos y valoremos las cosas sencillas que para nuestros ojos son, las valoremos en Dios. Quiero dejarte estos versículos bíblicos. Romanos capítulo 13 dice, sométase toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué cosa tan tremenda la que dice aquí! Coré tuvo una resistencia mala. Coré, yo lo comparé a Coré, el segundo faraón, en mi estudio bíblico. Yo no sé cómo usted lo vea. ¿Ah? Dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Coré no se daba cuenta, pero antes quiero darte un tip. Coré consiguió matar los que Faraón no pudo destruir. Sí, Coré consiguió destruir un grupo de líderes, un grupo de hombres y de mujeres, un grupo, una congregación. Dice la Biblia, lee la Biblia, que todos los 200 y tantos ministros levitas los invitó, y no solamente ellos, sino que también sus familias se acercaron a la congregación ese día. ¿Y sabes qué? Dice Moisés, le dice Dios, Moisés, apártate de esta gente porque los voy a consumir. Y vino Datán y fulano, no, yo no voy a ir a ese día yo no voy. Pero dice la palabra, que vino el fuego, la tierra se abrió y ¿qué sucedió? Se los comió y descendieron vivos al Seol. Los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Coré y todo lo que resisten al nivel en el mundo espiritual, contendiendo contra los hombres que Dios quiso, porque fue Dios. ¿A quién se le va a usted? ¿A quién le va a usted decir, mira Dios, no haga eso? Fue Dios. Si Dios te lo puso ahí, respetemos su autoridad. Ay, hermana, pero que están haciendo las cosas malas. Eso es otro punto. Pero si tú sabes que ese hombre es de Dios, respétalo. Si tú sabes que una mujer de Dios, que Dios, respétalo. La resistencia a la autoridad de Dios no solamente trae fuego a la congregación, trae maldición, trae enfermedad, trae desgracia, trae perdición eterna. Porque dice la Biblia, tenle temor. Aquí también está abarcando a las autoridades seculares. Tenle temor porque es servidor de Dios y lleva su espada en las manos para castigar a todo aquel que resiste. Dios es soberano, mi hermano. Amén. Y no nos aliemos en la congregación, en el coro, en el séquito de Coré. No, mis hermanos, estemos en el temor de Dios y aceptemos su voluntad, que es Dios el que escoge. Ese día Dios escogió y demostró que Él había escogido a Aarón y a Moisés para que sean los líderes. Después te vamos a hablar de la vara. Amén. Quiero orar, mis hermanos, por los hermanos que están allá y los que están necesitados y los que van a mirar este video. Amén.
quiero orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu de poder y de vida, delante de ti estamos, Señor. Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que ella produzca el temor para valorar lo sencillo, lo poco, lo mucho que tú nos has puesto a hacer en tu casa, Señor, en tu obra, en tu reino. Oh Padre, ayúdanos, Señor, y líbranos, Señor, que el corazón se llene de maldad y de envidia. Padre, líbranos de la soberbia, líbranos, Señor, Dios mío, de toda iniquidad, de envidia. Lávanos, oh Dios. Señor, mira a mis hermanos que están allí. Tu Espíritu Santo, Señor, los guarde, bendiga sus vidas. Señor, aceptemos tu voluntad. Muchas gracias, Señor. Perdona nuestros pecados. Señor, te ponemos la vida, Dios mío, de Andrés y su familia. Dale paz a su familia, Padre. Dios mío, que ese corazón sea abierto para gloria y obra de tu nombre. Proclamamos esa familia para ti, Padre. Usa a tu siervo en aquel día para que predique tu palabra, Señor, en ese funeral. Tu misericordia sea sobre ellos, salvándolo, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Amén. Bendito Dios, Padre eterno. Gracias, Señor, por poder estar en tu casa, Señor eterno. Padre, de una manera especial, Señor, dirijo una oración, Señor, hacia los niños, Padre. Hacia los niños. Señor, los niños están en tus manos, Señor. Padre, tus niños son tuyos, te pertenecen solo a ti, Señor eterno. De una manera especial, Señor, clamo por aquellas criaturas, Señor, que están, Señor, quebrantados de salud, Señor, en los hospitales, Señor eterno, en esos lugares, Padre, donde se les está dando tratamiento de cáncer, Señor, donde, Padre eterno, le han descubierto, Señor, que esa malicia, Señor, está tocando sus cuerpos, Padre eterno. Aquellos niños que están en los hospitales, Señor, aquellos niños, Señor amado, que están en sus hogares, Señor, que en este momento, Señor, sus padres han perdido la esperanza, Señor, porque el médico les ha confirmado, Señor eterno, que ellos no tienen ya tiempo, Señor. Padre, pero tú eres el que le diste la vida, tú eres el que los formaste, tú eres el que los criaste, Señor. Padre, en ti confío, Señor, que usted los levantará, Dios del cielo, cada uno de esas criaturas, Señor eterno. Padre, también te suplico, Señor, por los hijos de tu congregación, Señor, por los niños de la congregación, Señor, que a ti te sirven, Señor. Por ese remanente, Señor, que ha nacido, Señor, y que se está criando, Señor, bajo tu temor, Señor. Sea usted guardándolos, Padre, que ninguna plaga toque su morada, Señor eterno. Aquellos niños, Señor, que están dependiendo, Señor, de algunos padres, Señor, que Padre eterno no tienen ningún temor de ti, Señor, que no te conocen, Señor, que no han, Señor, reconocido tu palabra, Señor. Padre, yo te suplico, Señor, que tu misericordia esté, Señor, sobre esas criaturas, Padre eterno, porque tu palabra dice que dejarlos venir a ti, Señor, porque que detrás de ellos es el reino de los cielos, Señor. Yo te ruego, Dios del cielo, que tú los cubras, Señor, que tú los guardes, Padre, en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Padre, aquellos niños, Señor, que están en los colegios, Señor eterno, que ellos, Señor, por la inocencia, Señor, no saben también cómo mantener una distancia, Señor, sobre sus compañeros, Padre Santo. Padre, yo te suplico, Señor, que usted los cubra, Señor. Señor eterno, aquellas criaturas que tienen, Señor, que irse, Señor, a quedar en esos lugares de cuidados diarios, Señor, de esas guarderías, Padre eterno. Yo te ruego, Dios del cielo, que su Señor sea su mano sobre ellos, Padre. Sea su mano, Señor, cuidándolos, Padre, para que esa enfermedad que anda atacando y, Señor, y destruyendo al mundo, Señor, los toque, Padre eterno.
Yo te suplico, Padre, que sea usted cubriéndolo, Señor. Padre, guarda sus salidas y sus entradas, Señor. Y también pon responsabilidad sobre sus padres, Señor, de cuidarlos, Señor. Padre, que sus almas sean guardadas para ti, Señor. Que ellos puedan, Señor, reconocerte, Señor eterno, porque para ti no hay edad, Señor eterno. Yo te suplico, Padre, que tú los cubras, Señor eterno, que tú guardes sus inocencias, Señor. También aquellos niños, Señor, que han sido abusados, Señor. Padre, que están siendo abusados en sus propios hogares, Dios mío. Yo te ruego que tu mano, Señor, sea levantada sobre aquel verdugo, Señor, de mala intención, Señor, sobre esas criaturas, y apártalos, Señor eterno. Dios del cielo, libéralos, Señor. Libéralos de esos cautiverios, Señor eterno. Padre, de una manera especial, Señor. Te lo suplico, Padre. Aquellos niños que los tienen amenazados, Señor. Que si ellos hablan, Señor, le pueden hacer algo más fuerte, Señor. Pero tus ojos, Señor, que están inclinados sobre tus hijos, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre eterno. Levántalos, Padre, y abre los ojos sobre sus padres, Señor. Que no se hagan cómplices, Señor, Señor, sobre lo que pasa sobre sus hijos, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, te doy gracias, Señor. Gracias por lo que usted ha hecho, Señor. Gracias por lo que usted hace, Señor. Y gracias por lo que usted hará, Señor, sobre estas criaturas, Señor. Cuídalos, Padre. Cuídalos, Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén.
Amén, amén, amén. Amén. El Señor bendiga a nuestras hermanas en esta mañana una vez más. El Señor las usó a través de la predicación de la palabra del Señor y de la intercesión por las diversas necesidades y peticiones que tenemos constantemente. De Venezuela nos dicen que tenemos que orar por la familia del Valle. Toda la familia está teniendo este problema del COVID. Ha entrado a sus casas, a sus hogares, a su familia, este terrible enfermedad. Pero ellos creen, como todos nosotros, creen que Dios Todopoderoso puede hacer un milagro. Puede hacer que esta pandemia, que este virus declarado en el mundo entero, desaparezca de esa familia. Vamos a hacerlo de la misma manera que sucedió en el Antiguo Testamento cuando Dios mandó que todos los hebreos se cubran con la sangre del cordero, la pongan en los dinteles. Y cuando pase el enemigo, el que va a herir, pase de largo. Cuando vea que esa puerta está sellada, está marcada, entonces pase de largo. Asimismo, hay una promesa en nuestra. Asimismo, Dios está comprometido con su pueblo, con su heredad, con su iglesia, con sus hijos. Nos guardará de todo mal. Nos guardará del ataque del enemigo. En sus alas estamos seguros. Estamos más que seguros. Así que vamos a orar. Y si acaso ha sido afectado, vamos a pedirle al Señor que se lleve esa enfermedad. Porque Él murió por todos nuestros pecados, por todas nuestras enfermedades. Y por sus llagas fuimos todos sanados. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, Señor, estamos y te damos gracias. Allá en Venezuela, Señor, te presentamos a la familia del Valle. Señor, está pasando por esta prueba. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, mandamos la palabra, Señor. Mandamos la palabra tuya, Señor, que tú dices que no retorna vacía. Eso me dice a mí que, como tú mismo lo expresas, Señor, que hará todo lo que tiene que hacer en el nombre de Jesucristo. Sanidad para esos cuerpos. Sanidad, salvación y vida eterna para la familia del Valle allá en Venezuela. Son tus hijas, son tus hijos, mi Señor, mi Salvador. Yo reclamo esa sanidad. Yo reclamo la salud para tus hijos, para tus hijas, en el nombre de Jesucristo. Declaramos, Señor, que es sana. Declaramos que la sanidad es abundante. Cancelamos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Cancelamos todo espíritu de dolor. Cancelamos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Gracias te damos, mi Señor. Nosotros vamos a escuchar buenas noticias. Nosotros vamos a escuchar que tú lo has hecho. Nosotros vamos a escuchar que tú llegaste. Gracias te damos, mi Señor, mi Salvador. Llévanos en paz a nuestros hogares, mi Señor, mi Salvador. Y guarda a mis hermanos que en esta mañana han tomado su tiempo para deleitarse, Señor, para alimentarse de la palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. No se olvide, estaremos aquí el día viernes y el día domingo a la misma hora. Dios los bendiga.